Antes de sumergirte en esta increíble historia, considera suscribirte al canal y activar la campanita. Cada historia aquí tiene algo que decir, y no querrás perderte ni una. En la Academia Militar de los Estados Unidos en West Point, situada a orillas del río Hudson, el mármol blanco de los edificios brillaba como un recordatorio constante de la élite que formaba. Era un lugar de tradiciones rígidas, códigos estrictos, donde, en teoría, el mérito debía prevalecer. En teoría. Porque en los pasillos cargados de historia de esta institución, no todos los cadetes alcanzaban la misma posición. Los jóvenes reclutas provenían de todo Estados Unidos. Había hijos de senadores y generales, acostumbrados desde niños a discursos sobre el honor y la patria. También los había de familias modestas, que veían en West Point un trampolín hacia el reconocimiento. Pero, independientemente de sus orígenes, algo pareció unirlos desde las primeras semanas: la embriaguez del poder naciente. Apenas tenían 19 o 20 años, pero ya, con sus botas lustradas y uniformes ajustados, caminaban como si fueran de acero. Se llamaban Hunter, Bradshaw, Ramírez o Calvel. Ensayaban maniobras con una furia que rozaba la vanidad. Estudiaban la historia militar como si fueran profecías destinadas a glorificarlos. Para ellos, el mundo seguía siendo blanco y negro, héroes o débiles, estrategas o seguidores. Y dentro de esta burbuja de excelencia marcial, había una figura que no pertenecía a ningún grupo, a ningún rango, a ningún sistema. Señor Eli H. Brooks. Cada mañana, al amanecer o bajo el sol de agosto, los cadetes descendían por las escaleras de granito pulido hacia el patio de entrenamiento. Y cada mañana, se topaban con el mismo hombre. Un hombre negro de cabello gris y crespo, vestido con un overol azul desgastado por el paso del tiempo. Sus zapatos eran planos y funcionales. Llevaba un pesado juego de llaves en el cinturón, cuyo tintineo acentuaba cada uno de sus pasos lentos pero seguros. Su piel estaba arrugada, pero su mirada penetrante tenía una profundidad insondable que nadie se molestaba en notar. Barría los pasillos mientras los cadetes desfilaban al paso. Limpiaba el polvo de las vitrinas que contenían medallas históricas sin mirar jamás las que podría haber ganado. Arreglaba un pomo de puerta por aquí, un neón parpadeante por allá. A veces se detenía a recoger alguna moneda olvidada, que luego dejaba en recepción, sin quedársela jamás. Habló poco. Buen día, postes. Cuidado por donde pisas, susurró a un cadete distraído. Y fue precisamente esta simplicidad, este silencio, lo que se convirtió en motivo de burla. Oye, Ilaiche, ¿quieres que te enseñe a marchar, ahora que ya has visto suficientes soldados? Olvidaste tu casco, comandante de escoba. Dime, ¿luchaste en la guerra civil o en la guerra del polvo? Risas, a menudo ahogadas para evitar ser oídos con dureza, estallaban entre las columnas. Nunca eran insultos abiertos, no. Más bien, desprecio disfrazado de humor, una cruel forma de recordarle a este hombre que, a sus ojos, no era más que un conserje. Incluso los oficiales, demasiado concentrados en el rendimiento físico y las notas tácticas, cerraron los ojos. Algunos apenas sonreían. Otros, cómplices en silencio, consideraban esto parte de la prueba de fuego, como si la humillación gratuita fuera una forma de iniciación masculina. Pero el señor Brooks no respondió. No bajó la vista ni se apartó más. Simplemente siguió adelante. Metódico. Preciso. Como un soldado en misión. Conocía las costumbres de cada cadete. Sabía quién dejaba sus guantes tirados, quién olvidaba sus cuadernos en las duchas, quién escondía cartas de sus madres en las taquillas. No juzgaba a nadie ni denunciaba nada. Recogía, reparaba y ordenaba. Era invisible, pero incansablemente presente. Al final de cada día, cuando los gritos de los instructores se habían apagado, cuando los cánticos militares habían cesado, cuando los dormitorios se habían hundido en un silencio estudioso, el señor Brooks todavía estaba allí. Limpiaba los vestuarios. Vaciaba las papeleras. Revisaba las ventanas. Apretaba los tornillos de un banco desvencijado o pegaba una placa caída. Y cuando salía de la academia, a menudo bien entrada la noche, nadie notaba su silueta desaparecer bajo las farolas, siempre erguida, siempre digna. Para los cadetes, él era solo un hombre cansado que no había podido mejorar su vida. Pero nunca habían hecho la única pregunta que importaba. ¿Quién es realmente el señor Eli H. Brooks?
Era jueves de otoño. El aire era fresco, impregnado del aroma de hojas muertas y cuero pulido. Esa mañana, algo inusual flotaba en el aire, una tensión precisa, casi militar, pero teñida de una excitación infantil. Un oficial de alto rango, procedente directamente del Pentágono, el general Douglas A. Whitaker, debía visitar la academia. Exalumno de West Point, ahora subjefe de Estado Mayor, su nombre inspiraba respeto, rigor y terror logístico. Todos los departamentos se habían movilizado. El patio interior había sido barrido al amanecer. Las ventanas relucían. Las escaleras habían sido fregadas con un cepillo de alambre. Los cadetes, con sus uniformes de ceremonia, chaquetas azul medianoche, botones dorados y guantes blancos, ensayaban una y otra vez los saludos, las posiciones de reposo y los movimientos de firmes. Incluso habían sacado las banderas históricas, desplegadas a lo largo de la gran fachada de piedra. En los pasillos, el más mínimo ruido parecía fuera de lugar. En este ballet silencioso y tenso, el señor Brooks, fiel a su estilo, fregaba el suelo en un rincón de un pasillo y luego inflaba ligeramente la rueda de un carrito de limpieza. Nadie le dirigió la palabra. Y él, como siempre, no se impuso. Pero ese día, el olvido terminaría. Exactamente a las 9 de la mañana, un sedán blindado negro cruzó las puertas de la academia. Escoltado por 2 motociclistas y un vehículo táctico, se detuvo frente a la escalinata principal. El comandante de la academia, el coronel James Merriweather, un hombre rígido y austero, se enderezó bruscamente. A su señal, todos los cadetes en el patio, alineados en línea recta, se quedaron paralizados en perfecta atención. El silencio se volvió casi opresivo. La puerta se abrió. Apareció el general Whitaker. Alto, atlético a pesar de su edad, con las sienes canosas, su uniforme adornado con medallas cuyas cintas brillaban bajo el débil sol de octubre. Descendió lentamente, con la gravedad de quienes cargan con algo más que un rango, una historia, un país, hombres caídos. Le hizo un breve gesto de asentimiento al coronel Merriweather. Luego, su mirada recorrió el patio. Y de repente, se detuvo en seco. Sus ojos acababan de encontrarse con los de un hombre con overol, de pie a un lado, con un manojo de llaves en el cinturón y las manos callosas apoyadas en el mango de una escoba. El silencio, ya denso, se convirtió en un estupor mudo. Un suspiro pareció escapar de los labios del general. Avanzó. Lentamente. Dejando de lado al coronel, a los cadetes y el protocolo. Se acercó al viejo conserje, y, frente a toda la academia, se quitó lentamente la gorra, como quien se acerca a un ataúd o a una tumba sagrada. Su mano derecha temblaba ligeramente. Comandante Elijah Brooks. Sigue en pie. Gracias a Dios. Una ola de murmullos recorrió las filas como un escalofrío. Algunos cadetes parpadearon, confundidos. Otros se miraron con incredulidad. Incluso el coronel Merriweather, que nunca había visto a su superior mostrar la más mínima emoción, dio un paso al frente, nervioso. ¿Señor? ¿Lo conoce personalmente? El general Whitaker se enderezó, fijó su mirada acerada en el coronel y luego se volvió hacia toda la asamblea. ¿No lo conocen? Entonces todos han incumplido su deber de recordarlo. Se volvió hacia el señor Brooks y le puso una mano en el hombro, con una gentileza que ningún cadete hubiera imaginado ver en un general de su calibre. El comandante Elijah Brooks es un héroe de guerra. En Afganistán, dirigió a nuestros hombres a través de una emboscada que nos rodeaba. Con nuestra radio destruida, nuestro capitán caído y el enemigo avanzando, tomó el mando. Aseguró nuestra retirada, organizó una contraofensiva improvisada y salvó a 23 hombres. Es él, continuó el general, con la voz ligeramente quebrada, quien me sacó de la línea de fuego después de que me alcanzaran. Tenía 24 años. Sangraba, estaba aterrorizado. Me miró fijamente a los ojos y me dijo, mantén la cabeza en alto, soldado. Aunque sea lo último que hagas. Reinó un silencio sepulcral. Algunos cadetes ya no se atrevían a respirar. Otros, avergonzados, ya bajaban la mirada. El general continuó más fuerte. ¿Y tú? Te burlaste de él. Día tras día. Te reíste de su blusa, de sus canas, de su silencio. Lo juzgaste por lo que creíste ver,
no por lo que es. Llevas el uniforme, pero no entiendes nada de lo que significa. Hizo una pausa y examinó los rostros jóvenes y tensos que tenía delante. El comandante Brooks me enseñó lo que ninguna escuela, ningún libro de texto, ningún rango jamás podría haberme enseñado. Humildad. Coraje silencioso. Dignidad silenciosa. Y si no puedes ver a un héroe donde se encuentra, entonces no mereces lo que vistes. Un tiempo. 2. Entonces, sin que nadie supiera quién empezó, un cadete golpeó el suelo con el talón. Luego otro. Entonces todo. En cadencia. Lento. Resonante. Homenaje silencioso. Confesión de vergüenza. Oración colectiva. El señor Brooks, aún erguido, con los ojos húmedos pero el rostro sereno, asintió sin decir palabra. Permaneció así, en medio del patio, recibiendo finalmente el reconocimiento que nunca había buscado. El silencio fue reemplazado por la vergüenza colectiva. Pero no fue una vergüenza ruidosa, escandalosa ni pasajera. Fue una de esas revelaciones que se meten en el pecho y se instalan allí, dolorosamente. Una vergüenza silenciosa, casi sagrada. Ese día, los cadetes regresaron a sus habitaciones sin decir palabra. Sus uniformes aún impecables, pero con la mirada baja, agobiados por un peso invisible, la verdad. Más tarde esa noche, cuando la academia se había vaciado de su bullicio, y Laiche Brooks terminó su turno, barriendo los pasillos por última vez, como de costumbre. La noche caía lentamente sobre West Point, y el silencio, esta vez, ya no era de olvido, sino de respeto. Alrededor de las 8:42 sonó su teléfono. Se escuchó una voz firme pero extrañamente cálida. Comandante Brooks, dijo el coronel Meriwether, con énfasis en el título, es hora de que esta casa te honre. Mañana por la noche celebraremos una ceremonia en tu nombre. Asistirán los cadetes, el profesorado e incluso el general Whitaker. Y esta vez, escucharán tu historia. No la de los libros. La tuya. La noche siguiente, en el gran anfiteatro adornado con banderas y medallas, Laiche Brooks ocupó su lugar por primera vez en el centro del escenario, no en un segundo plano ni entre bastidores, sino bajo los focos. La emoción, palpable, flotaba como una niebla en la sala. Generaciones de cadetes, oficiales y exalumnos habían tomado asiento en silencio. Una pantalla proyectaba una serie de imágenes en blanco y negro. Mostraba a un joven soldado de mirada decidida, Laiche Brooks, de 22 años, en su primer servicio en Kuwait. Luego una foto tomada en Irak, con su uniforme cubierto de polvo y sangre seca, sosteniendo en sus brazos a un compañero herido. Y finalmente, una imagen borrosa de su silueta de pie sobre una cresta rocosa en Afganistán, rodeado de jóvenes soldados, todos sanos y salvos gracias a él. Un antiguo compañero de armas habló con voz temblorosa. Cargó con nuestros cuerpos, nuestros miedos y nuestras esperanzas. Nunca pidió una medalla, nunca exigió reconocimiento. Nos salvó, y luego desapareció. Como un gigante que se pierde en la niebla. Y por primera vez, la academia contó la historia oculta del hombre al que todos llamaban simplemente el conserje. Laiche Brooks había servido en 3 conflictos importantes. Respetado comandante de unidad, condecorado 5 veces por su valentía, salvó notablemente a 14 hombres atrapados bajo fuego enemigo, negándose a evacuar la zona hasta que el último soldado estuviera fuera de peligro. Resultó herido 2 veces, pero siempre regresaba, hasta el día en que la guerra le arrebató lo que no podía reemplazar, su esposa, Grace, asesinada en un ataque dirigido contra familias de militares. Destrozado, pero de pie, Laiche pidió regresar a donde todo comenzó, West Point. Pero él no quería ni cargos ni galones. No vine a mandar. Vine a transmitir, simplemente le había dicho al director en ese momento. Eligió deliberadamente un rol discreto. El de un guardián silencioso, presente en la sombra de los pasillos, donde se forjan los caracteres, mucho antes de los campos de batalla. Quería enseñar de forma diferente. No mediante discursos ni exámenes, sino mediante el ejemplo diario, la humildad y la constancia. Servir no siempre significa llevar un fusil, le dijo una vez a un joven cadete que se sorprendió al verlo recoger una toalla sucia que había caído al suelo. A veces se trata simplemente de recoger lo que otros dejan caer. Y hacerlo sin esperar a que nadie te mire.
Al día siguiente de la ceremonia, se produjo un cambio profundo en la academia. Ningún cadete se atrevió a llamarlo señor o el conserje. Ahora era el comandante Brooks. En los pasillos, los saludos se volvieron espontáneos, las miradas se llenaron de sincero respeto. Algunos jóvenes incluso se acercaron a él durante los descansos, preguntándole tímidamente: «Comandante, ¿es cierto que usted caminó 3 días por el desierto para traer a un soldado herido? Comandante, ¿qué haría usted si un compañero abandona el grupo por estrés? Comandante, ¿el miedo desaparece alguna vez?». Y Brooks, sin alzar la voz, respondió con frases sencillas. Verdades nacidas del fuego, el dolor y el amor al deber. Sus palabras se convirtieron en máximas susurradas en los cuarteles, puntos de referencia en momentos de duda. No necesitaba plataforma. Irradiaba desde el suelo. Y él, Ilaiche Brooks, no había cambiado su rutina. Seguía haciendo sus rondas matutinas. Puliendo barandillas, revisando extintores, recogiendo papeles del suelo. Pero sus acciones ahora tenían un significado diferente. Cada paso resonaba como un recordatorio silencioso: la valentía no hace ruido. En sus ojos brillaba algo nuevo: la paz. No la de los héroes glorificados, sino la del hombre finalmente reconocido por lo que es. Un pilar discreto. Un transmisor de memoria. Un héroe sin uniforme.